La República Dominicana está conmemorando el 204 aniversario del nacimiento de Juan Pablo Duarte, el padre de la patria. Sobre Duarte todavía faltan muchas cosas por conocer y por comprender. Por supuesto que para eso hemos querido invitar a una serie de personas importantes, conocedoras de la vida y la obra de Juan Pablo Duarte. En esta ocasión tenemos con nosotros al secretario general del Instituto Duartiano, el doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, uno de los maestros de la medicina en la República Dominicana, académico, pediatra reconocido desde hace muchos años y que está dedicado ahora a la labor de promover el pensamiento, la acción y la obra de Juan Pablo Duarte. Bienvenido, doctor, nos alegra muchísimo tenerlo con nosotros. Usted no es un hombre muy dado a eso. Yo recuerdo aquella puesta en circulación de un libro suyo, lo estaba recordando hace un momento, sobre Cuba, infierno paraíso o infierno, en donde relataba para decir que no era ninguna de las dos. su experiencia y su vivencia precisamente de un viaje a Cuba y el conocimiento, varios viajes. Pues nos alegra que esté con nosotros, doctor. Duarte, esa figura tan endiosada, tan emblemática para la sociedad dominicana, muchas veces parece inalcanzable para el dominicano común de hoy, que 204 años después de su nacimiento lo ve y piensa que no puede hacer lo que hizo Duarte. Porque Duarte creyó en una república independiente, Duarte creyó en un país posible, de decencia, con educación, creyó en el pueblo dominicano, un pueblo, por cierto, muy reducido, muy pequeño entonces. Pero bueno, ¿qué podemos hoy reflexionar sobre aquella acción de Duarte? Que somos dominicanos por él, porque en su época la clase alta, las personas de recursos, no pensaban que podíamos ser una nación libre e independiente de toda dominación extranjera. Querían salir de los haitianos, pero colocarnos bajo la tutela o hasta anexarnos a una de las grandes potencias de la época, Estados Unidos, Francia, Inglaterra o España. Esa era la teoría prevaleciente, eso se llamaba separación. La palabra separación implicaba salir de los haitianos, colocarnos bajo la tutela de una de esas potencias. Y Duarte, salimos de los haitianos y nos declaramos República Dominicana, libre e independiente de toda dominación extranjera. Y ellos tuvieron un periodo de unión cuando lucharon contra los haitianos, en enero y en febrero de 1844. Se unieron y le hicieron un documento el 16 de enero. Y lucharon y lograron el grito de independencia, los trinitarios. Las divergencias comenzaron cuando un grupo quiso que le cediéramos la bahía y península de Samaná a los franceses, a lo que Duarte se opuso. Y ahí vino entonces la ruptura. Terminaron por enviar a Duarte al exterior y borrarlo del mapa. Y también expulsaron a toda su familia. No quedó nadie aquí de Duarte. Pero Duarte fue declarado traidor a la patria. Sí, de todo le dijeron. De todo. Pero la idea era que él aparecía como un idealista. Exacto. Que entendía que era posible hacer una nación independiente. Tenía visión política. Y era una visión política. Pero Duarte era muy joven, era apenas un muchacho de ¿cuánto? 30 años. Ya para el 44 tenía 31. 31 años tenía Duarte. Ya no era tan muchacho. Él era más jovencito cuando fundó la Trinitaria. Y porque lo que Duarte pasó fue, mire, su familia, su papá era español y era anti-haitiano. Su papá llegó aquí en 1799. Se casó con una ceibana. Manuela. Sí. Y cuando vino Toussaint en 1801, nos vamos de aquí. No aguantamos los haitianos, se fueron a Puerto Rico. Y ahí tuvieron hasta que volvimos a ser colonia española, hasta que después de Sánchez Ramírez. San Juan Sánchez Ramírez, 1808. Bueno, entonces ellos regresaron alrededor del 1810. Y
En Puerto Rico nació su primer hijo, que fue Vicente Celestino Vicente Duarte. Celestino. Entonces ellos regresaron y el papá puso un negocio relacionado con los barcos, vender piezas. Al lado del puerto, ahí en Santo Exacto, Domingo. él tenía un negocio de eso que hacía en Cádiz antes de venir para acá. Y le fue bien. Ya. En la Tarazana era el En la negocio. Tarazana, exactamente. Ahí estaba el almacén Ya. y ahí estaba todo el negocio de él. Entonces nació Duarte en el 13. Cuando vienen los haitianos la segunda vez que vino Boyer, él no se fue. Porque ya tenía aquí de regreso 13 años, 10 años. Sí. Y le iba bien. Ya. Porque la otra vez nada más tenía un año. Se acababa de casar. Ya. No había hecho raíces. Se fue a Puerto Rico. Pero la segunda vez que viene Boyer, él se queda. 1822. 1822. Ya Duarte tenía unos cuantos 13 años. 13 años 13 tenía, en 1822. Entonces, viene un grupo de comerciantes, amigos de él. Cuando llega Boyer, se quieren poner en buena con Boyer. Una carta firmando que apoyaban a Boyer y Eso, a Juan José Duarte. a Juan José Duarte lo mandó para el carajo. No Le dijo firmó, que no. no firmó nada. No. Señal de que Duarte creció en un ambiente anti-haitiano. Su casa Sí. no era nada. Entonces llega a los 16 años. Pero Duarte, obviamente vivía muy cerca, era la calle... Bueno, en aquella época era la calle del en comercio, la calle que nació ahora es Isabel la Católica. Isabel la Católica. En la calle en que nació Duarte, al lado de la casa donde nació Salomé Ureña, Sí, ahí era la casa de Juan José Duarte y Manuela Díez, sí, y la casa donde nació Duarte. Pero debajo, muy próximo allí, estaba el negocio, sí, en la Tarazana, sí, ¿no? todo eso es así. Bien. Ese era el modus vivendi. Lo que pasó fue que a los 16 años tú tienes un hijo brillante. ¿Y a dónde lo educo? Los haitianos habían cerrado la universidad. No había escuela. No había escuela. Entonces, ciertamente. bueno, voy a mandar a este muchacho a Lo España. envió a España. Porque un amigo de la familia, Pablo Pujols, iba para Barcelona. Y entonces, mira, vamos, llévame a este muchacho, porque quiero que desarrolle, quería que aprendiera contabilidad. Lo que el papá quería era que Duarte aprendiera a manejar el negocio de la familia bien, contabilidad. Ok. Se montan en el barco, que era un barco americano, George Washington, Se llamaba el barco. el barco. Sí. Y el capitán del barco era racista. Y le dice a Duarte, mira muchacho, no te da vergüenza ser haitiano, porque Duarte andaba con un pasaporte haitiano. Tenía que tenerlo, no había Sí, más. porque era exactamente. Y no te da vergüenza estar gobernado por esos negros y esos antiguos esclavos, ¿verdad? Y eso a Duarte lo despertó. Le dijo, mire, yo soy dominicano y cuando yo regrese, yo voy a hacer un movimiento para que mi país se sacuda de ese yugo que tiene. Eso fue una promesa que él hizo al irse. Al capitán del barco. Al capitán del barco, un americano. Entonces, el barco llega a Nueva York. Llegó primero, el 3 de julio, llegó a Rhode Island. Entonces, después bajó. Duarte estuvo en Nueva York 5 o 6 semanas. Y ahí ya él tenía su idea de que iba a ser un nuevo país y vio una democracia en acción. Ya la democracia americana, el presidente era Andrew Jackson, ya había un desarrollo en Nueva York, aquel comercio, se asombró de ese comercio y de los edificios que ya estaban en construcción. Bueno, de ahí va a Inglaterra y llega allí, pasa quizás una semana y ve un parlamento funcionando, aunque había un rey, pero había un ambiente de democracia. Y de ahí viene a Francia, una dictadura de un rey. Hermano del Una monarquía. Una monarquía. Hermano del que guillotinaron. Ya. Y de ahí va a España Fernando VII, otro tirano. Ya. Entonces él decidió que el país que él va a fundar fuera democrático. Ya. Una Ahí república viene entonces, democrática. de esas vivencias de viaje, es que Exactamente. viene entonces la idea de Duarte de que este debía ser una república democrática, independiente y con una representación popular. Claro, Duarte Correcto, porque se dio cuenta de la diferencia como vivía la gente. él redacta un proyecto de constitución. Ah, no, pero ya eso fue después. Sí, eso fue después. Eso ya eso es al final de la Sí. película. Pero Mire, vamos a hacer una pausa en este momento bien. y volvemos con Julio Manuel Rodríguez Grullón, secretario general del Instituto Duartiano.
Doctor, ¿y cuál es el impacto que tiene Europa y que tiene particularmente Barcelona, el lugar de destino de Juan Pablo Duarte para formarse profesionalmente? Exactamente, se piensa que habían unas instituciones en Barcelona que aceptaban extranjeros y que estaban afiliados a la Universidad de Barcelona. Y Duarte asistía. Él vivía en casa de un familiar de don Pablo Pujols. Pero Duarte, además de aprender contabilidad, como quería su papá, como ya él tenía su idea de independencia, también aprendió logística militar, aprendió a manejar la espada. También se aficionó al romance, pero también aprendió las sociedades secretas, porque como había un déspota, Fernando VII, en España, había muchas sociedades secretas. Algunas estaban a favor de él, porque lo que querían era que restaurara los fueros de Cataluña. De Cataluña. Porque él lo había quitado, que eran unos privilegios que se le daban a las autoridades locales, que él las quería, porque tenían mayor autonomía en el desarrollo de la vida. Y se la había quitado. Y entonces, una de esas sociedades tenía como eslogan: Dios, patria, fueros, rey. Y Duarte después puso Dios, patria y libertad. Además que aprendió el lenguaje criptográfico. O sea, no se dice mucho que el juramento trinitario no se escribió en español. ¿No se escribió en español? No, por el miedo a los haitianos. Un lenguaje criptográfico, o sea, algo que se inventó Duarte, una clave. Porque había mucho miedo contra los haitianos, que ese es el punto que yo quiero enfatizar. O sea, llega Duarte y la gente está sobrecogida porque desde que Dessalines degolló gente y mató miles y Cristóbal, la gente estaba aterrada con los haitianos. Vino después Boyer y la cosa era también una dictadura. Boyer engañó a los dominicanos porque él, Núñez de Cáceres cometió un error. No abolió la esclavitud. Declara la República Dominicana, ¿verdad? Pero no ha abolido la esclavitud, que era el gran tema de la época. Sí, era la gran preocupación en realidad. Y de los haitianos. Sí, los haitianos en realidad habían, parece, hecho un pacto en el sentido de que era necesario abolir en la isla completa la esclavitud. Ellos lo hicieron en el lado haitiano, pero el lado español... En el lado español, mientras... había... No tenían miedo la preocupación. No, ellos tenían miedo de venir mientras fuéramos colonia española, porque iban a tener que pelear con España y la van a ofender. También. Y entonces eso aguantó a Boyer. Desde que Núñez de Cáceres la declara independiente, se restablece. Ya se quitó el miedo. Ya no es español esto. Sí. Entonces él viene con la promesa de abolir la esclavitud. Pero no lo hace. Exactamente. No, sí, espérate, la esclavitud se abolió en la isla oficialmente. Pero a los dominicanos no le dieron el estatus de los haitianos. No eran ciudadanos, no tenían derechos, no podían tener propiedades. Pero digo, Núñez de Cáceres, cuando en 1821 proclama una independencia que se convirtió en efímera, sí, no estableció claramente que la esclavitud quedaba abolida. No la abolió. Entonces, es que no la abolió. Ya. Entonces, cuando República Dominicana se convierte en país en 1844, existía el temor entre los negros. Lo dice Franklin Franco en su libro Los negros, los mulatos y la nación dominicana. Sí. Inmediatamente en la zona de Vallaguana se produce una rebelión en contra de la proclamación de la independencia por el miedo a la esclavitud. Pero por eso es que Duarte insistió en que era república. El nombre es República Dominicana. No es dominicana. A veces la gente dice, ¿qué nombre tan largo? ¿Por qué no le pusieron Dominicana nada más? No, porque Duarte quería enfatizar que era república, que no iba a haber esclavos. Eso fue la gran diferencia entre él y Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres proclama independencia y la esclavitud sigue. Entonces Boyer promete que la va a quitar y por eso no se hace resistencia. Boyer no encontró resistencia. No hubo resistencia. La promesa fue, sí, vamos a abolir la esclavitud, seremos todos iguales en la isla. Pero no fue así. Es verdad que abolió la esclavitud, pero los dominicanos no se hicieron los iguales de los haitianos. Quedaron sojuzgados, no eran ciudadanos.
no tenían propiedades, no la podían adquirir. Y no podían hablar español, tenían que hablar francés. Claro, Mire qué también, cosa. sí. Pero ven Esa acá. era estaba el tema cultural. Y además, y estaba el tema religioso exactamente, también. apropiaron a la iglesia, cerraron las iglesias y vino el problema de que entonces fomentaron las logias. Pero por otro lado existía el tema de las propiedades inmobiliarias de la iglesia y estaba también el tema de que la iglesia mantenía la idea de la esclavitud. La iglesia aún mantenía esclavos. Bueno, hasta muy tarde. Es cierto que había esclavos para época en Puerto Rico y en Cuba, que la iglesia era un poder, digamos, un poder, y no estaba interesada en que se aboliera la esclavitud, eso es cierto. Pero aquí la iglesia no estaba diciendo que había que mantener los esclavos, eso yo no lo creo, no había esa mentalidad. Cuando se produjo la salida de la Iglesia Católica de la isla, hubo algunos sacerdotes que se quedaron independientes a su propio riesgo y obviamente el interés que tenían era conservar algunas de las propiedades que eran de la iglesia. Pero mira cuál es la situación de la iglesia, que Boyer había roto con el Vaticano, porque Boyer era secretario de Petión. Petión en 1816 introdujo los códigos napoleónicos en la isla. Y eso era que la iglesia no podía tener propiedades. Napoleón, la democracia de Napoleón era muy sui generis. En Estados Unidos nunca hubo eso. Y de democracia. Pero en Francia no. Quitaron la propiedad de la iglesia y entonces aquí Napoleón, el amigo Petión, se la quitó en el sur de Haití y vino Boyer con esa mentalidad. Vamos a hablar en el próximo segmento sobre la figura de Juan Pablo Duarte y lo que ha pasado después de creada la República Dominicana, con esa figura de Juan Pablo Duarte que fue borrada de la historia y que fue aplastado hasta que se produce su muerte y Fernando Arturo de Meriño y otros comienzan con la idea de que hay un padre de la patria. Ay, Dios. En un momento retornamos. Ay, Dios. Juan Pablo Duarte se convierte en padre de la patria, pero acompañado de otros dos patriotas importantes. Que no están a su nivel. Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Pero bueno, la idea es que el que nunca flaqueó, el que nunca cedió en su criterio, en su punto de vista de que era posible República Dominicana, el que nunca transigió ni negoció fue Duarte. Los otros sí negociaron, aunque en el patíbulo Sánchez murió fusilado y Mella murió enfermo. Eso lo realzó, pero sí, es que ellos obedecían a Duarte. Tenían a Duarte como su presidente. Pero claro, su líder. Era su líder. Ellos obedecían a Duarte. Ahora, esa figura de Duarte no la hemos tenido lamentablemente desfigurada por la dictadura de Ulises Ceró, por la dictadura de Trujillo, los gobiernos posteriores, aunque Joaquín Balaguer trató de proyectar una figura de Duarte inmaculado, es como un Duarte también desfigurado. Inalcanzable. Inalcanzable. Ese es el Duarte inalcanzable, el de Balaguer. El de Balaguer. Pero ese no es el Duarte real. Ese no es el Duarte real. Duarte era un ser humano, un hombre de carne y hueso. Que tuvo novias, que no se casó por la política, que no le dio tiempo, pero Duarte hizo una vida de un hombre normal, un hombre con relaciones sociales, un hombre que tenía necesidades que satisfacía con sus amigos, que no era un santico. Entendémonos, Duarte no era un santico. Pero hay un reporte que Duarte hizo cuando vino aquí a luchar por la restauración de la República. Bueno, el primer reporte que Duarte hizo fue cuando él vino, después de la independencia, en marzo, que nosotros derrotamos a los haitianos en el 19 de marzo. El 19 de marzo. Y entonces Santana se retira a Sabana Güey y le deja que cojan a Asua. Yeah. Entonces, eso es una técnica, una táctica militar muy cuestionable. Alguien dice que fue buena, pero la mayoría dicen que no, que eso no fue así, que eso no era, que los haitianos estaban derrotados. Entonces, cuando usted derrota a la casa que lo persigue, no lo deja que cojan el terreno que usted le ganó. Bueno, pero entonces mandan a Duarte con la idea de que ataquemos a los haitianos.
Pero Santana se niega, y como el ejército era personal de Santana, los santanista, tateros, claro. entonces No le hicieron caso a Duarte. No, Duarte tiene que regresar. Le dieron 1,000 pesos para que fuera, y gastó 170 y tantos. Pesos. Y el pesos de la época, eso eran varios miles de ahora. Entonces, cuando él regresa, él da un informe detallado de cómo gastó cada centavo de eso. Y los 800 y pico que le sobraron, lo devolvió. ¿Usted cree que alguien hoy haría un informe así en República Dominicana? No en alguien, este país no de hoy. ahora, nunca nadie ha hecho eso de nuevo. Óigame, esa es la prueba de honradez que debemos imitar, porque lamentablemente los que vinieron detrás de Duarte dieron unos ejemplos desastrosos, el manejo de los fondos públicos. A Santana le regalaron la isla Saona. Sí. ¿Usted se imagina eso? ¿Y qué hizo? A Santana le regalaron la Saona, pero venga Y acá. casi logra entonces, anexarnos a los Estados Unidos. Va Sí, después. sí, claro. Pero entonces, fíjese, se ha creado una cultura, que eso yo quiero, aunque sea una palabra, que el que llega al gobierno, maneja fondos y no se hace, es un pendejo. Duarte era un pendejo. Entonces, esa cultura es la que se ve a Duarte como un pendejo. Sí. Yo me acuerdo, yo no sé si usted, Uslar Pietri, un escritor Arturo venezolano, Uslar Pietri. hizo una vez una marcha, la marcha de los pendejos. Yo pago mis impuestos, yo no engaño a mi mujer, Sí. yo no robo. Nosotros tenemos que romper esa cultura. Sí. El que va al gobierno y se porta honestamente, no es un pendejo. ¿Se recupera hoy la figura de Duarte? ¿Usted cree que hay posibilidad de que la juventud dominicana recupere ese ejemplo? Estamos luchando en el duartiano por eso. Y el ejemplo está ahí. Y Duarte debe ser el paradigma de nuestros políticos y de nuestros jóvenes. Porque fíjese, tener la visión, porque ahora le dicen a usted que no podíamos defendernos de los haitianos. Pero uno ve a los haitianos ahora y lo que hace es que le coge pena. Sí. ¿Y cómo era que en aquella época eran tan grandes que creían que no podíamos defendernos de ellos? ¿Quién tuvo la visión para ver lo que había en Haití, lo que venía? Duarte. Los demás políticos de la época no lo compartían y por eso fue que lo sacaron. Y lo borraron del Pero mapa. realmente la gran batalla de Duarte fue con las clases dominantes. Claro, la clase con los dominante. sectores económicos. Se puede decir los nombres: Santana, Bobadilla, Baez, Caminero, el arzobispo Porte. El arzobispo Porte. Bueno, Sí, se declaró a Duarte lamentablemente, excomulgado prácticamente. No, era separatista. Sí. Y le dio padre de la patria cuando llegó, pero no quedaba más remedio. No quedaba más Porque remedio, la gente cierto. estaba loca que llegó Duarte, óigame, que ellos se vino abajo y él no le quedó más remedio. Pero después, cuando vino el enfrentamiento en mayo, el 26 de mayo, él estaba con Bobadilla Ya. y los demás. Y los demás, sí. O sea que Duarte estaba contra lo que decía. Pero además, diríamos el establishment. Pero aún después de eso, doctor, Duarte fue borrado de la historia dominicana. Sí, totalmente. Duarte muere en el exilio, olvidado. Todo y el mundo no aquí tiene sabía. familia alguna en el país. Todo el mundo sabía que Duarte estaba pasando hambre. Duarte se perdió en el Amazonas durante 5 años vendiendo libros o Biblia o haciendo velas. Sí. Últimamente hemos estado hurgando Duarte en Venezuela y no creemos que fuera tan pobre como nos los pintan. Ajá. Porque fíjese, los sobrinos de Duarte eran millonarios. Ya, Los Díez, ya, hermanos de su mamá. ya. Se fueron para Venezuela en el 1801, cuando el papá de Duarte se fue a Puerto Rico, que vinieron los haitianos. Los hermanos de Manuela Díaz se fueron para Venezuela, eran 3. Ya. Hicieron dinero, hicieron fortuna. Pero ¿por qué se habla de que Duarte quedó tuberculoso, de que estaba muy en la desmejorado? selva. Sí, esa sí, fotografía de sí. Próspero Rey, doctor. Sí, pero esa eso, fotografía, el daguerrotipo ese del que le hablan. Óigame, Duarte tuvo 12 años que nadie sabía nada de él, en la selva de Venezuela. Y ahí yo creo que fue cogido la tuberculosis. Yo creo que cuando él llegó a Santiago ya la tenía, porque se veía muy mal. Unos jovencitos, nietos del presidente, era Espaillá, vengan para que conozcan al general Duarte. Y ellos dijeron, pues ese no parece un general. Que no parecía un general. Que ya se veía mal, estaba muy demacrado, muy flaco. Entonces, yo estoy de acuerdo, lo Doctor, mandaron a Venezuela. Ya. ¿Y por qué no se ha recuperado mejor esa historia de Duarte en Venezuela, que es uno de los capítulos
poco conocidos por nosotros. Bueno, yo te puedo hacer llegar una de las publicaciones más recientes que hemos hecho en el Duartiano, que hizo el presidente del Comité Duartiano de Caracas, sí, que investigó todo eso. Los DIEs poseían propiedades. Duarte estaba en una de las propiedades de ellos. Eran gente muy rica. Uno de los DIEs vino con él por Montecristi, y ese era su tío. Entonces yo no creo que esos tíos dejaran morir a Duarte en la pobreza. Pero dicen que la fotografía que le sacó Próspero Rey es Rosa Duarte, que lo lleva a él, eso es cierto, y le dice, mira, ponte el saco, ni siquiera es de él, con una leontina que tampoco es de él, con un bastón que tampoco es de él, con un cuellito, una corbatín doblado. Duarte 3 años antes de morir. 2 años. Pero eso es cierto, que no le habían tomado fotos. ¿Y a quién le habían tomado fotos? Aquí había fotos. No, pero aquí, él no vivió aquí. Pero pasó todo el tiempo en Venezuela. Pero tampoco está más asado que aquí. Dígame, es que no había fotógrafo. Todas esas cosas que usted ve aquí, la única fotografía es la de Báez, que la cogieron los americanos cuando lo quiso anexar, sí, y le tiraron fotos. Yeah. Pero aquí todo lo demás son cuadros. Ahora, nadie había dibujado a Duarte. Y esa imagen de Abelardo Rodríguez Urdaneta sobre Juan Pablo Duarte, que la hemos tenido siempre como la grafía oficial de Juan Pablo Duarte. Sí, sí. Está en El Peso, está en todas partes. Está en todas partes y nosotros creemos que tenemos que rejuvenecerlo de alguna manera. Porque eso no inspira. Dicen que tomaron un príncipe europeo. Algo así. Es que esa figura de Duarte no inspira a los jóvenes. En las remodelaciones que estamos haciendo, se va a ver un Duarte. El Instituto Duartiano está trabajando en eso. Se va a ver un Duarte joven. Ya. Se va a ver un Duarte joven, porque lo queremos poner más atractivo. Esa imagen de un Duarte sufrido, que no era un hombre de mundo, eso. Pero las descripciones que hay de Duarte pueden llevar a crear una imagen de Duarte joven. Las noticias nuevas, las que hemos estado encontrando de muchas investigaciones, porque Duarte iba a muchos bautizos, porque Duarte era un joven de clase alta, bien parecido. Sí. María Bobadilla fue su novia, Prudencia Lluvere fue su novia y se quedó con el anillo esperándolo, porque él no volvió más a Santo Domingo después que se fue para Santiago. O sea, Duarte era un joven que tenía una vida social. No era lo que Balaguer dibuja con las mejores intenciones, pero nosotros pensamos que hay cierta distancia entre ese Duarte y el real. Y el Duarte real. Bueno, muchas gracias al doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, secretario general del Instituto Duartiano. Muchas gracias por aceptar este diálogo y venir aquí a conversar con nosotros sobre la figura de Juan Pablo Duarte. Definitivamente hay que recuperar esa figura de Juan Pablo Duarte, de carne y hueso, humano, ese ser humano que tenía necesidades y que tenía virtudes y defectos. Por supuesto que es el padre de la patria y es también, o debe ser, el ejemplo para cada uno de los que seguimos. El padre de la patria fue idea de Lilis, que era muy ocurrente. Fue Lilis, claro. El dictador Ulises Heró Lilis. Sí, señores, muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Eso no...